Lagoon 38, el modelo más joven de los Lagoons. No decidí gastar casi una hora de tu tiempo en un solo modelo de catamarán sin razón. Entiendo que en el mundo moderno la gente está dispuesta a pelear por menos pecados, pero es precisamente con este ejemplo que quiero mostrar las tendencias modernas que existen ahora en la construcción de catamaranes de crucero. Me llamo Shelukin Kirill y ya seguramente sabes que en algunos temas técnicos relacionados con los barcos entiendo un poco más que la ama de casa promedio. Y para aquellos que no lo saben, bueno, les informo que me he dedicado a la navegación prácticamente toda mi vida, y de manera comercial desde el año 2008. En resumen, tengo experiencia, pero aquí también me quedé un poco sorprendido. La cuestión es simplemente, en realidad, digna de ser discutida un poco más que simplemente lanzar características básicas de un folleto publicitario. Porque para ser honesto, no importa mucho las tecnologías que se usaron en la producción, aunque por supuesto también hablaré de ellas. No importa lo que te cuenten los vendedores, eso es un tema completamente aparte. No importa ni siquiera la huella ecológica sobre la cual, los ecologistas suelen mentir, por ejemplo. Lo más importante aquí es entender por qué de repente un modelo en particular, que en su momento realmente se convirtió en una leyenda, de repente simplemente desapareció. De repente dejaron de producirlo, sin ninguna explicación en absoluto. Y aquí no puedes decir que el niño nació muerto desde el principio. No, este era el buque insignia del mercado, por el cual algunos fanáticos todavía están en busca, que en el mercado de segunda mano todavía se vende sin ningún problema, y que, funcionando con éxito en el charter, podía asegurar a su dueño una rentabilidad absolutamente predecible. Y esta es la Laguna 380, un modelo que se produjo durante casi 20 años sin cambios, y con el que muchos comenzaron su camino en el mundo de los catamaranes. No se preocupen. En realidad este video trata sobre lo que representa el nuevo modelo del año 2025 del mismo catamarán, y qué soluciones se han incorporado en él. Pero antes de comenzar con esta jerga técnica, simplemente para entender todo, es necesario sumergirse un poco en el contexto de lo que había antes y lo que hay ahora. Porque si solo enumero las características técnicas, no comprenderás en absoluto lo que quería transmitir con todo este video. Y realmente voy a comparar con frecuencia lo que han lanzado ahora con lo que había antes. Además voy a inventar mucho sobre lo que, en mi opinión personal, los autores querían decir. Simplemente me enseñaron así. Buscar lo que el autor quería decir aunque no lo quisiera. No concluyas rápido hasta que hayas visto todo hasta el final. Al final, el Lagoon 380 es una leyenda, no cualquier cosa sin importancia. O saca conclusiones y escribe en los comentarios porque ¿qué haría yo sin tu opinión más importante del mundo? En resumen, en los próximos 40 o 50 minutos, o algo así, te contaré prácticamente todo, desde la historia del modelo con mis conjeturas y leyendas, hasta el completo resurgimiento de este Fénix en el año 2025, en una forma completamente renovada. Como siempre, con algunos análisis financieros, y con mi análisis personal del mercado de charter. En resumen, aquí está, Lagoon 38, de Beneteau Group, una novedad precisamente del año 25, que cierra el segmento de catamaranes económicos en la línea de esta marca. Recíbanla y, por ahora, olvídenla de inmediato, porque en los próximos minutos hablaremos de un barco completamente diferente, aunque con el mismo nombre e incluso el mismo tamaño. Y todo esto es para entender algo muy importante que muchos pasan por alto cuando discuten sobre el mercado de yates modernos, o catamaranes como su subcategoría. Entonces, en el lejano 1999, aparece en el mercado el Lagoon 380, el primer modelo de catamarán de producción masiva para el yachting de crucero. Parecía un catamarán como cualquier otro, uno de los más pequeños en su clase, no el más caro ni el más barato, con decisiones de diseño cuestionables en ese momento. Pero por alguna razón fue precisamente este el que se convirtió en el catamarán del pueblo. Realmente apareció en todos los puertos de charter del mundo, desde Tailandia hasta Grecia. Y simplemente tuvo un gran éxito en el mundo de los catamaranes de crucero. Y con todo esto hay un misterio. ¿Por qué, con tanto éxito, dejaron de producir los Lagoon 380 durante 5 años? A esta pregunta se pueden lanzar las versiones estándar sobre el COVID, la inestabilidad en el mundo, quién lo hubiera dudado, pero otras marcas y otros modelos solo se han fortalecido en el mercado durante este tiempo. Y la fila para los nuevos catamaranes, incluso en el año más crítico, es realmente más larga que para la final de la Liga de Campeones. Aquí hay solo algunos ejemplos de líderes que vieron el mercado no perdido en sí. El primero en salir al mercado con nuevos catamaranes fue Bali 4.0 en 2015, Nautitech 40 Open en 2015, luego Fontaine Payot con su Lucia 40 en 2016.
Segwin 1120 en 2016. Incluso Lagoon decidió lanzarse a este nicho de modelos de 40 pies en 2017 y lanzó su nuevo Lagoon 40. También estuvo Bali 4.1 en 2018. Y luego la tendencia comenzó a disminuir. Se unió CK37 en 2018. Prácticamente estaban preguntando al mercado si a la gente todavía le gustaban los modelos de menos de 40 pies, y al mercado le gustaban. Luego, XS en el año 19 lanza el modelo 12 y seguido de este en el 20, un modelo 11 aún más pequeño. Fountaine Parrot no cambia sus tamaños y lanza su modelo 40 en 22. Pero la tendencia bajó, y Bali, ya capturando una gran parte del mercado, hace otro movimiento lanzando en 23 su modelo más pequeño, el Cat Smart en tamaño 38. Volviendo al Lagoon 380. Crearon una leyenda y de repente detuvieron la producción. Bueno, algo aquí claramente no encaja, y sería comprensible si el astillero hubiera quebrado o en un impulso de estancamiento se hubiera vendido a alguien, y los nuevos propietarios hubieran tomado tal decisión de cambiar la línea de modelos. Pero no fue así. Lagoon pertenece a uno de los fabricantes de yates más exitosos del mundo, a saber, el grupo Beneteau. Y problemas, si somos honestos, incluso en los años más difíciles, parece que no se vislumbraban. Aquí es más bien otra cosa. Recientemente fui a inspeccionar precisamente uno de esos Lagoon 380. Bueno, espero que recuerdes que aquí, con mis socios, nos dedicamos a la selección y ayuda en la compra de yates. Y este fue precisamente uno de esos viajes, el Lagoon 380, de segunda generación, es decir, el modelo S2, con el que terminaron de producir esta serie en 2019. El barco era robusto, confiable, bastante reciente, del año 16. Pero para un catamarán de crucero moderno, nuevamente me subí a él no por primera vez, y recordé, bueno, es realmente diminuto. De verdad no hay espacio para respirar ni moverse, y aún así se producía. Y lo más importante, se compraba. Por supuesto, rechacé este barco en particular. Bueno, había una gran discrepancia entre el precio y el estado. Pero en general, fue en ese tipo de barco, precisamente cuando llegué allí, que surgió la idea de hacer este video. Porque en algún momento este modelo comenzó a destacarse mucho en el mercado. Y no, precisamente de una manera positiva. Y a pesar de todo, la gente seguía comprándola y su precio seguía subiendo. A posteriori, bueno, puedo explicar cualquier cosa. Pero hubo un momento en que los propios vendedores no entendían por qué su producto se compraba en ese estado. Es comprensible que sea difícil convencerse de modernizar algo si ya se vende bien, con una lista de espera de varios años. Pero cuando estamos en el año 2019 y el Laguna parece una porquería de los 90, bueno, es muy extraño para el buque insignia del mercado, y de hecho, así fue. Lo diseñaron en los 90, lo lanzaron en el 99 e hicieron un restyling mínimo, en el 2003. Y eso es todo. El S2 se produjo hasta el 2019. Bueno, en su momento era lo mejor, pero los años pasan. Y además, en 2016 ya llevaban 2 años produciendo el Bali 4.0. Sí, en su versión básica era, bueno, un poco, tal vez un 20% más caro. Pero yo, sinceramente, ya entonces me di cuenta de que esto sería una nueva tendencia en la construcción de catamaranes. Es comprensible que a todo lo nuevo nos guste acercarnos con cautela. Bueno, así estamos programados por la evolución, y sobre este nuevo concepto de Bali había que hablar y con mucha precaución. Siempre, por supuesto, hay cosas que forman un nuevo mundo, pero la mayoría de las nuevas ideas nacen y mueren sin llegar a despegar. Pues bien, en 2016 Bali era una marca completamente nueva, con un concepto totalmente nuevo. Sí, de la conocida katana, pero aún así, el mercado nunca había visto algo así. Todo era crudo y no probado en el mar. Porque incluso si en 2016 ya sentí que todo el mundo de los catamaranes estaba cambiando, entonces con más razón esto debería haberles llegado a ellos. Bueno, simplemente comparen esto con aquello, y no necesito que me hablen aquí sobre las líneas deportivas. Al mercado no le importan en absoluto. En el charter, bueno, incluso si navegas hacia atrás, si todos a bordo están cómodos, entonces está bien. Pero como ya dije, compraban el Laguna 380, y realmente lo compraban, porque es una leyenda, porque está aprobado, porque todos lo compran. Y es difícil para el fabricante ser objetivo cuando eres una leyenda y las ventas van bien. Pero el mercado es lo que es, y en algún momento se acumula una masa crítica de objeciones. Y de repente, un día, pasas de ser un líder a convertirte en un rezagado que se perdió su revolución. Bueno, miren a Nokia, a Siemens y créanme, las leyendas también mueren. En resumen, al darse cuenta de que mientras disfrutaban de su triunfo, el mundo entero ya los había superado, en 2019, Laguna se ofendió y decidió probablemente no lanzar más su legendario modelo 380.
Y recuerdan que les dije que tendríamos que entender algo muy importante. Y ahora intentaré explicarles todo esto. El mundo no tolera el vacío. Y aunque haya sido el mejor 100 veces en el pasado, te olvidarán casi instantáneamente. Y así han pasado 5 años. El mundo ha cambiado. La pandemia sacudió el mercado. Bali se ha consolidado definitivamente en el charter. Ya es un nuevo estándar. Los nuevos clientes comenzaron a elegir no la tradición, sino la comodidad y el espacio. Lagoon perdió metódicamente el mercado durante los 5 años. Y este es precisamente el periodo de tiempo en el que las flotas de charter se renuevan por completo. Y para muchos, esto sucedió no con un modelo de Lagoon, sino con un modelo de un competidor. Y ¡tada! En la línea de Lagoon apareció de nuevo el legendario modelo 38. Lo principal es hacer todo a tiempo, chicos. Ese parece ser su lema. Espero que todos entiendan que esta nueva versión del modelo 38 no tiene absolutamente nada en común con las versiones anteriores y debe considerarse como un concepto completamente nuevo. Bueno, en el sentido de que no inventaron nada nuevo. Todos los competidores ya han estado lanzando algo así desde hace tiempo. Pero, sin embargo, tomamos y comparamos con el mismo Lagoon 380 en el que se detuvieron en 2019. Es decir, con el mismo modelo, pero el anterior. Y, en primer lugar, desapareció la maldición principal de esa versión antigua, un interior bastante oscuro y sofocante que necesitaba mucha ventilación. En lugar de esa vieja cabaña en el agua, ahora hay un espacio luminoso y espacioso, con acristalamiento panorámico, ventilación normal, ergonomía que parece haber sido diseñada por personas muy bien pensadas. En segundo lugar, desapareció esa eterna sensación de compromiso en la cabina. Aquellos que navegaban en el antiguo 380 recuerdan perfectamente lo estrechas que eran las camas y los estantes extraños. Bueno, todo parecía como si estuviera ahorrado. Ahora son dimensiones normales, con buenos colchones, e incluso los armarios finalmente se han vuelto cómodos y no solo una capacidad simbólica, también ha cambiado la disposición de la cubierta. Todas esas escaleras, un cockpit estrecho, la transición con esos diferentes niveles. Ahora, todo está completamente nivelado. Un gran flybridge, y eso es lo principal. Una gran zona de descanso, una proa espaciosa nuevamente, se ha creado toda una zona de lounge, todo en el espíritu de esa nueva concepción que, por cierto, Bali trajo, y no Lagoon a este mercado. Y el máximo de espacio abierto con el mínimo de escalones. La cocina ya no se esconde en un rincón. Se ha convertido en parte del espacio común. Hay un refrigerador normal, una superficie de cocción completa, un montón de lugares para almacenamiento. En resumen, no es un campus, sino una cocina normal y humana. Y aquí estás, de pie en este nuevo Lagoon 38. Y honestamente, no puedes creer que sea el mismo modelo, porque ahora realmente compite con Bali y no se queda atrás en 2 vueltas de evolución. Y ahora, en general, prácticamente he contado todo. Pero los chicos de Veneto Group cuentan algo completamente diferente. Bueno, es decir, ¿por qué deberías comprar su catamarán? Así que comencemos. Precisamente con esas innovaciones que Veneto Group en el año 25 coloca con pompa en primer lugar en la construcción de catamaranes de crucero. Y honestamente, bueno, rápidamente distribuiremos todo según los hechos. Específicamente, vamos a verificar la conformidad de toda su producción con la Agenda Verde y el ecoactivismo. Y de alguna manera para mí no hay ninguna correspondencia. Bueno, está claro que si se compara todo esto con su propio primer modelo y también el segundo, en los que no había ni un gramo de resina ecológica ni fibra de cáñamo. Pero en ausencia total de todos estos ecomateriales, esos catamaranes causaban menos daño a la ecología que la nueva versión amigable con el medio ambiente. Y no se apresuren a lanzarme zapatos. Voy a explicar dónde está el truco. Si profundizamos más, resulta que toda esta historia bio se refiere solo a los elementos no estructurales. Es decir, por resinas verdes se refieren solo a cosas pequeñas, como muebles, paneles, elementos de decoración interior, todo lo que no soporta carga. En resumen. Y ahora, atención, estos elementos representan aproximadamente del 12 al 15% del volumen total de resinas en todo el avión, y solo una parte de ellos ha sido reemplazada por biocompuestos. Y si consideramos que los biocompuestos en sí mismos tampoco son al 100%, sino solo alrededor del 60 al 70% de biomateriales, entonces, en resumen, la proporción de toda esta historia ecológica en el volumen total de resinas utilizadas es aproximadamente el 7% de la masa de todo el contenido resinoso. El resto sigue siendo el mismo poliéster de siempre. Bueno, ¿qué se le va a hacer si la agenda es así ahora? Y los cascos deben ser fuertes. Mira, incluso todas las pruebas independientes muestran que los compuestos de cáñamo y biocompuestos pierden significativamente en resistencia frente al vidrio poliéster más común. Y si a esto le sumamos la baja resistencia a los ambientes agresivos y la vida útil reducida,
Bueno, me parece que tampoco vale la pena hacer el hardtop con este material. Para quienes no lo sabían, en el mar, todo esto son ambientes agresivos. Y ahora seguimos mirando. El Lagoon 38 del año 1999 pesaba en promedio 6 toneladas y media, y el modelo del año 25 pesa alrededor de 10 toneladas y 2, es decir, casi un 60% más pesado. Y aquí es donde empiezas a calcular cuánto más daño realmente causa cada catamarán. Y resulta que es aproximadamente 1,5 veces más. Bueno, ¿entiendes, verdad? A pesar de todo este equipamiento ecológico, la cantidad absoluta, simplemente la cantidad absoluta de resinas comunes y materiales sintéticos es mucho mayor. Eso es lógico. El casco es más grande, hay más refuerzos, más superestructuras, más fondo. Los motores, bueno, tampoco son los más modernos y ecológicos. Por cierto, en mi humilde opinión, eso es más un plus que un menos, pero hablaremos de ellos más tarde. En general, para aquellos que piensan como Greta Thunberg y no con la cabeza, este modelo es mucho más atractivo que los competidores directos en este mercado, que no tienen ni un gramo de resina ecológica. Personalmente no entiendo esto en absoluto. ¿Cómo pudo este populismo infiltrarse tan profundamente en las masas? Entonces, vendes un catamarán, por cierto, un catamarán que salió bastante bien, lo vendes a personas que de alguna manera ganaron esos 350,000 y empiezas a hablar en serio de todo este disparate. Mejor cuéntales sobre lo fácil que será poseer este catamarán, ya sea en charter o de manera personal. Cómo se lograron acomodar apartamentos de lujo con diseño premium en dimensiones mínimas. Habla sobre los motores clásicos sin el common rail que a todos les ha dado dolores de cabeza y sin la palanca electrónica. Bueno, habla sobre el foque automático y la mayor supereficiente, sobre la facilidad de manejo por una sola persona, sobre la forma innovadora del casco, sobre cómo. En este tamaño hay al menos un pequeño flybridge y paneles solares. Y por supuesto, sobre el modelo de negocio para el cual está diseñado este catamarán. ¿A la gente le interesará? Bueno, en resumen, eso es exactamente lo que quiero transmitirte en este video. Digamos que será un video promocional de Lagoon, pero no de Lagoon. Y si ves este video con atención, obtendrás toda esta información. Hay una historia popular en internet que dice que Lagoon fue el primero en hacer esos catamaranes que hoy vemos clásicos, con una cabina detrás, con 2 cascos, con cabinas y un salón central. Dicen que fueron los que lo inventaron, marcaron la tendencia y los demás lo siguieron. Honestamente, suena bonito, pero como pasa, la verdad es un poco menos romántica. En realidad, los pioneros en este campo no fueron los franceses, sino los británicos. Sí, ya en 1970 se lanzó al agua el Proud Snow Goose 35. Un catamarán que en su diseño ya recordaba a los modelos completamente modernos. Por supuesto, no sin matices. Las formas eran más simples. La esencia: 2 cascos, un salón central y un cockpit en la parte trasera. Ya estaba disponible en ese entonces. Los franceses se unieron. En 1983, Fontaine-Pajot lanza el Louisiana 37. Era un catamarán clásico, con una disposición mejorada. Tenía un diseño moderno y más confort. Fue el primer paso hacia la construcción masiva de catamaranes en Europa. Pero Lagoon se unió a esta carrera, mucho más tarde, solo en 1990, cuando Jean, un conocido constructor naval en Europa, decidió no quedarse atrás de sus competidores y lanzar su propio modelo de catamaranes. Bastante lógico, dadas las tendencias. Si ahora un barco de 37-38 pies se considera un modelo más pequeño, casi un pase al mundo de catamaranes, entonces, en ese momento, 37 pies era el catamarán de serie más grande que se podía comprar. Para el año 95, Jean ya había sido absorbida por el grupo Beneteau y Lagoon, junto con ella, ya estaba bajo el ala de uno de los mayores holdings náuticos del mundo. Y sí, si no lo sabías, desde hace 30 años Jean y Beneteau son 2 marcas competidoras que pertenecen a la misma empresa. Y así, en 1999 aparece el famoso Lagoon 380, un modelo que todos conocen ahora. Bueno, si no personalmente, al menos por fotografías de sitios de charter, por ejemplo. Es decir, aquellos que están interesados en la navegación siempre se han cruzado con este modelo, porque precisamente se convirtió en el símbolo del catamarán masivo en los años 2000. Tan espacioso, confiable, con un diseño comprensible y con un mar de reseñas en todo internet. Y luego, hasta 2003, ningún cambio, un restyling. Y por supuesto, un estatus de culto al que muchos todavía sienten nostalgia. Personalmente no lo siento, así que no, Lagoon no fueron los primeros, pero definitivamente fueron quienes lograron subirse al tren correcto, a tiempo y establecer estándares. Sí, no inventaron el catamarán de crucero, pero lo hicieron masivo, cómodo y, en cierto sentido, accesible. Y seamos honestos, eso realmente vale mucho. Ahora hablemos un poco sobre la construcción y las tecnologías.
En esos años, usando la resina de poliéster y la infusión al vacío en la construcción de yates. Si piensas que las tecnologías estaban probadas, lo siento. La producción industrial era similar a la producción en garaje, calidad y estabilidad. Surgieron leyendas de plástico sin moldear, herrajes de obenques y estáis sin insertos, y muebles desprendidos del casco. Y Lagoon no fue una excepción en este sentido, más bien fue la regla. Las tecnologías se perfeccionaron durante años, pero eso no le impidió ser líder del mercado, crear su nuevo mercado de catamaranes de crucero para charter. Lagoon muy rápidamente ajustó todos los procesos tecnológicos y pudo entregar unidades que funcionaban establemente. Con el segundo modelo ya era un diseño estable. Inicialmente, la solución exitosa con la columna de dirección un poco por encima de la cubierta principal y sin quitar espacio en el cockpit, que es muy seguro. La posibilidad de manejar todo esto por una sola persona y una cocina amplia en el salón con un acristalamiento casi circular, casi al mismo nivel que el cockpit. Todo esto, camarotes espaciosos para esa época, un diseño de altura completa. O sea, seamos honestos, prácticamente todos los que alguna vez intentaron navegar en un catamarán así en esos años ya comenzaban a considerarlo un estándar. Era simplemente cómodo. Otros fabricantes jugaban con los diseños, la ubicación de los timones, las velas, pero prácticamente todos partían del ya existente Lagoon, y hasta cierto punto. Parecía que este era el máximo que se podía lograr en el tamaño 38. Este tamaño no puede convertirse en un moderno G-Wagon de tales dimensiones. Después de todo, sigue siendo un velero. Pero algo salió mal. Llega el año 15 y un desconocido Bali. De repente lanza una máquina completamente absurda que al final revolucionó todo el concepto de la construcción de catamaranes. Mientras tanto, Lagoon no cambió nada en absoluto. En ese momento parecía que simplemente se apartaron de lo que sucedía, sin responder al desafío ni romper el concepto establecido. Quizás decidieron que el bombo pasaría y que la clásica permanecería, pero el mercado mostró que los tiempos han cambiado y ha llegado el momento de actuar. A Lagoon le tomó 10 años reorganizarse y ver lo perdido, y ahora comenzar a ponerse al día. Honestamente, estoy seguro de que un catamarán de 38 pies debe ser el buque insignia de astillero. Bueno, de aquel que, por supuesto, quiera significar algo en el charter. Y sí, incluso puedo explicar mis palabras. Así que dejemos el pasado, ¿no? Y veamos cómo se producen los Lagoon hoy en día. Comencemos con lo principal, el diseño y la distribución. El antiguo Lagoon 380 era muy modesto en este aspecto. Por dentro es oscuro. Todo parece sacado de un catálogo de los 90. Esquinas, tabiques, muebles de contrachapado y un ambiente acogedor al estilo de una casa de campo. Pero los tiempos han cambiado y el nuevo Lagoon 38 se ve completamente diferente. Por cierto, el estudio de diseño no ha cambiado en absoluto. Es decir, lo hicieron los mismos chicos que en el 99. Así que no tiene sentido culparlos en absoluto. Mejor veamos qué han hecho ahora en el nuevo modelo. Quizás aprendieron algo nuevo, tal vez se inspiraron en otros, pero lo más importante es que lograron dejar atrás su antiguo esnovismo, por así decirlo. Entonces, el salón y la cabina ahora son un espacio unificado bajo un hardtop completo, muy alto, es decir, hay que estirar la mano hacia arriba. Sí, es un modelo más pequeño y el hardtop aquí es una cosa híbrida, después de todo. Un poco de mini flybridge, un poco de paneles solares, un poco de sombra. Pero esto es maravilloso. Está incluido de serie al comprar, y esto indica que ahora el confort y la practicidad han dejado de ser una opción, ahora es estándar. Personalmente fui mucho, digamos, a los Bali más jóvenes, y la verdad es que no me convenció su puerta elevable, a pesar de toda su genialidad visual. Y en cuanto a la operación, bueno, sinceramente no es la mejor, especialmente si el clima cambia bruscamente y quieres cerrarla. Pero la puerta corredera, como la de Laguna de 3 secciones, es realmente una solución genial. Funciona como un reloj, no se rompe, no molesta ni al salón ni al cockpit y se cierra fácilmente por una sola persona. Las puertas se deslizan cuidadosamente hacia el espacio detrás del compás y los refrigeradores, y todo el espacio restante de la abertura queda libre. La cocina y los sofás están diseñados de tal manera que nada impide convertir todo esto en una pista de baile. Y créeme que en 38 pies esto es realmente una rareza. En general, cuanto menos divisiones, mesas y ruido visual, menos desorden hay. No lo confundas con los cofres. El cofre es algo bueno, pero las cositas como tazas, botellas, trajes de baño extendidos, cargadores, paquetes de cigarrillos y icos al azar, esparcidos por cada estante, son un problema. Y el nuevo diseño se enfrenta a esto de manera excelente. El cockpit ahora se extiende casi hasta los extremos de popa de los flotadores, terminando en un sofá enorme. Y esto ya es la norma. El máximo de área útil con las mismas dimensiones es el estándar de la nueva escuela. Bueno, si no consideramos por ejemplo los leopardos.
En general, aquí es cómodo sentarse, cocinar y navegar a vela. Prácticamente todo es cómodo, incluso aparcar. El salón también ha sido replanteado. En lugar de paneles cubiertos con cuero sintético como antes, ahora hay un techo de plástico moldeado con aislamiento en el interior. Esto es muy útil, no absorbe humedad, no se hunde, no se agrieta y es fácil de limpiar. Además, ofrece un verdadero aislamiento térmico y acústico, lo cual es raro en los catamaranes. Sobre los muebles diré brevemente. Aquí honestamente todo es cuestión de gustos. La madera contrachapada laminada al aire libre es hermosa hasta la primera lluvia. Luego se convierte en un pastel de capas. Yo prefiero el plástico, es práctico. Y aún mejor, teca o iroko. En resumen, madera natural. En la base de los chicos hay una mesa de madera, por ejemplo. Puede ser una mesa de plástico, el precio no cambia por eso. Ahora, el acristalamiento panorámico. Bueno, no solo se ha vuelto de moda, ya es un elemento indispensable de un catamarán moderno, comenzando desde el modelo más básico. Realmente te da la sensación de que no estás en un búnker, sino en un barco. Pero aquí hay un punto técnico importante del que pocos hablan. Imaginemos que es el sol. Diferentes coeficientes de expansión térmica son un problema real. A 40 grados, un metro de plexiglas se expande 3 milímetros, mientras que la fibra de vidrio solo medio milímetro. Y si al sol se calienta hasta 80 grados, lo cual, por cierto, sucede, ahí tienes 6 milímetros de diferencia por metro. Y en una estructura con un vidrio de 2 metros, eso ya es un agujero potencial. En mi experiencia de reparaciones esto ya ha sucedido. Ya me he encontrado con el despegue, o incluso la rotura, de tal vidrio, y luego con la búsqueda del sellador elástico adecuado. Bueno, eso es toda una aventura, especialmente si estás en Tailandia o en el Caribe. En respuesta a los expertos automotrices, con sus sprinters con nuevos vidrios, diré de inmediato, no es lo mismo. El metal y la fibra de vidrio se comportan de manera diferente, y la tolerancia de los selladores es limitada, por lo que el tamaño del vidrio importa. Sin embargo, acristalar es una decisión correcta. Un catamarán sin visión panorámica desde el interior en la década de 2020 es simplemente un sinsentido, no se vende. Así que en este caso, veamos cómo los ingenieros de Laguna han manejado esto específicamente. Hice esta pregunta en la exposición y la respuesta sinceramente me satisfizo. Las ventanas verticales reciben mucho menos sol y además están cubiertas por un alero bastante profundo. En general, lo que muchos consideraban un defecto en el diseño, ahora se ha convertido en una gran ventaja. Me refiero a este alero sobresaliente sobre las ventanas verticales. Y además, otras marcas ya no podrán hacerlo sin que se considere plagio, por así decirlo. Ahora, para Laguna, esto no es un error, sino una característica. Y por supuesto, la red de proa la han conservado, sin convertirse en un clon completo de Bali. Yo diría que aquí comienza una guerra de creencias. Los aficionados de Bali, por ejemplo, dirán que la plataforma de proa es progreso, y yo diré que la red es vida. En primer lugar, es genial dormir allí. Cuando estás anclado y se balancea, mientras una brisa suave sopla desde abajo, es maravilloso. En segundo lugar, es la mejor vista para ver delfines, y a los niños les encanta pasar el rato allí. Y si los niños están ocupados con algo, los adultos pueden vivir tranquilamente. En tercer lugar, es romántico. Fuegos artificiales, estrellas, conversaciones hasta el amanecer. Sí, y el sexo tampoco se cancela. Bueno, y lo básico, es más fácil mantener la red, es más seguro en olas fuertes, y es más sencillo controlar el fondeo. Y lo principal es una zona separada. Hay un cockpit para socializar, hay tumbonas en el hardtop, colchones en la proa, y también está la red. Esa sensación de elección y libertad hace que el catamarán sea realmente habitable. Así que sí, el Laguna 38 realmente está regresando hoy como un estándar moderno. Bueno, en mi opinión. Realmente ha reunido lo mejor de la vieja escuela, ha añadido comodidades, tecnología, ha eliminado lo innecesario, y se ha convertido en lo que un catamarán de esta clase debería ser en 2025. Ahora hablemos sobre las tecnologías de producción. La balsa como relleno ha sido reemplazada por una espuma celular especial de alta densidad con un moldeado adecuado. Esto, digamos, si quieres una analogía, es como los leggings modernos en las chicas. Bueno, esos en los que se ven absolutamente todos los detalles, cada curva funciona a favor. En los catamaranes, este relleno funciona de la misma manera. La espuma es ligera, no teme al agua, no se pudre, lo que significa que el casco resulta más fuerte, más ligero y más duradero. Para aquellos que no están familiarizados lo explicaré, el material en sí es solo la mitad del asunto. Ahora toda la estructura de soporte del casco y los ajustes se calculan mediante modelado digital, y luego se termoforman. Y no solo para colocar cómodamente el interior, sino también para que cada mamparo, cada tabique, cada elemento estructural funcione exactamente como debe, en cualquier condición. Es decir, no simplemente a ojo, como antes, sino de manera ingenierilmente correcta. Sobre esto habrá una conversación aparte en un video separado, mostrando específicamente los procesos de producción en los pintor astilleros. Porque, bueno, hay de qué hablar aquí.
Esto no se ve desde afuera, pero son precisamente estas cosas las que más a menudo determinan cuántos años vivirá el barco sin sorpresas. Y honestamente, esto es incluso más importante que la elección de la resina estructural. ¿Y las resinas? Bueno, sí siguen siendo de poliéster. El vinilester es mejor sin duda, menos ósmosis, más resistencia, mejor entrecruzamiento, pero es simplemente más caro. Si lo incluyes prácticamente en un modelo económico, te irás a otra categoría de precios. Así que Lagun, como la mayoría de los competidores en este segmento, se queda con el poliéster. Simplemente mejoran los procesos tecnológicos durante su moldeo. Por cierto, la ósmosis también es un problema muy exagerado, que es muy fácil de combatir con trabajos de mantenimiento oportunos. Ahora hablemos de la electricidad e ingeniería. No se trata solo de cables en un lugar conveniente, es el diseño de todo el sistema desde la etapa del modelo tridimensional. Ya está planificado dónde pasará la ruta, cómo se montará, dónde habrá acceso y cómo se reparará todo después. Esto reduce significativamente la dependencia del factor humano. Es decir, la posibilidad de que alguien olvide algo, se apresure o lo pase por alto, se ha reducido considerablemente. Y por último, la insonorización. En el viejo 380 simplemente no existía. Es decir, en absoluto. Ahora, en las zonas básicas bajo el suelo, en el área de los compartimentos de máquinas y mamparos, se ha añadido un engrosamiento con relleno de espuma. Honestamente, no diría que es tan silencioso como en un Mercedes, pero la diferencia se nota, especialmente si antes navegabas en barcos antiguos. Bueno, es como la puerta en tu edificio, cuando se cierra de golpe, o saltas, o sigues tomando té tranquilamente. Ese es más o menos el efecto. En resumen, incluso si todo esto parece trivial, es precisamente de estas cosas que se compone la sensación de que el barco se ha vuelto moderno. Todo es un poco mejor, pero en conjunto es mucho mejor. Ahora hablemos de lo más importante, ¿dónde vamos a vivir? Porque un catamarán no es solo un barco, es un hogar. Y aunque sea por unos días, igual quieres que sea acogedor, cómodo y, bueno, humano, por así decirlo. Y lo diré de inmediato. No voy a recitar el catálogo indicando el ancho de las puertas, la altura de los armarios y la cantidad de bombillas. Todo eso ya está claro, es el modelo más pequeño y cada centímetro aquí cuenta. Por eso, esas frases de los folletos en el espíritu de interior sorprendentemente espacioso o cómodo y bien pensado, bueno, honestamente parecen un poco forzadas. Es comprensible que si has pasado los últimos 5 años en coma y te llevan de un viejo 380 a un nuevo 38, el efecto wow está garantizado, porque en algunos lugares era estrecho, en algunos sitios tenías que entrar de lado. Quien haya estado allí lo entenderá. En el nuevo Laguna 38 todo es notablemente más espacioso, no en el sentido de oh Dios como en un hotel, sino más bien mejor pensado. El espacio se ha vuelto más lógico, bueno, no se desperdicia en vano. No hay sensación de que cada zona compita con la vecina por un pedazo de espacio. De nuevo, los pasillos y las puertas son mucho más anchos. Sí, como antes un baño por flotador. No importa si es la versión charter con 4 camarotes o la del propietario con 3. Es simplemente una limitación de tamaño, no se puede hacer nada al respecto. Pero en lo demás, el diseño es lo más racional posible. Y aquí tienes detalles específicos que se han vuelto importantes para mí. Las ventanas. Las ventanas en los camarotes son realmente enormes. Y no es solo que haya luz, es un placer. Te despiertas por la mañana y ves el mar, no una pared oscura. Esto cambia psicológicamente toda la percepción del espacio. Mido 1,87 m y no tuve que agacharme en ningún lugar, ni en los pasillos, ni en el salón, incluso podía saltar allí, ni en el baño. Es un hecho simple, pero aquellos que son altos saben lo molesto que es golpearse la frente con el techo cada vez. Otro aspecto son los motores. Están en los cofres de popa con acceso desde el exterior. Desde el exterior. Esto aumenta la comodidad en las cabinas, mejora el aislamiento acústico. Dormir se ha vuelto realmente más silencioso y lo más importante, aumenta la seguridad. Si algo sale mal, no es necesario meterse dentro y desmontar algo. Esto, por cierto, también estaba en el antiguo 380, pero entonces era una rareza, y ahora es un estándar real para prácticamente todos los fabricantes. Ahora sobre la ventilación. Finalmente, en cada cabina hay una escotilla y un ojo de buey. Incluso han puesto ventilaciones tipo hongo. Sí, es posible que arruinen la estética, y uno puede golpearse el dedo con ellas, especialmente en la oscuridad, pero son detalles menores porque funcionan. El moho, el aire viciado y la humedad, todo eso queda en el pasado, cuando el aire circula. Y esto ya no es una cuestión de comodidad, sino más bien de salud. Sobre las camas, bueno, en general, un placer aparte. Nada de ataúdes, nada de contorsionarse para entrar. Camas dobles completas tanto en la proa como en la popa. El tamaño es exactamente el mismo que en los modelos superiores. Y lo principal es que hay espacio sobre la cabeza. No te topas con el techo ni te sientes en un compartimento. Desde afuera no dirías que hay tanto espacio adentro. Pero es un hecho. Realmente hay suficiente espacio, y se nota. Y ahora, como se dice, la palabra a mi esposa. A ella no le importan los selladores, ni los pisos, pero la cocina con vista hacia adelante es su santuario. No todos piensan en esto, pero si alguien cocina en movimiento, mirar hacia adelante en lugar de a la mampara hace una gran diferencia, especialmente si hay tendencia a marearse.
En esta disposición, cocinar se convierte no en una lucha por la supervivencia, sino en un proceso placentero. Esto no es obvio, pero créeme, es importante. Si además las escotillas se abrieran hacia afuera en lugar de hacia adentro, este catamarán no tendría precio. Armarios y compartimentos tienen un volumen adecuado, sin quejas, en verdad, entusiasmo, pero no hay quejas. La ferretería está al nivel, como en general en todas las marcas modernas. Aquí, honestamente, todo depende de las costumbres. Personalmente, me gustan las soluciones simples y confiables, sin botones, sin mecanismos. Simplemente presionas para cerrar, tiras para abrir, eso es todo. Menos partes móviles, menos problemas. En resumen, por dentro, este catamarán no es una exhibición de tecnología, sino un confort sensato y equilibrado, sin ostentación, pero con la comprensión de que la gente a bordo necesita algo cómodo y sencillo, no algo impresionante. Y aquí, honestamente, Lagoon ha acertado de nuevo. Ahora hablemos de los baños. Si soy honesto, es mi dolor. Probablemente he visto y reparado todos los esquemas posibles que la humanidad ha intentado implementar en los baños de los barcos. Y puedo decir una cosa. Ahora finalmente todo ha llegado a una solución lógica y sencilla. El desagüe del inodoro va directamente al tanque negro, que está por encima de la línea de flotación, y desde el cual hay un desagüe por gravedad al mar sin ningún tipo de interruptores o válvulas. Todo es confiable, simple y duradero. Lo principal es mantenerlo correctamente. Las aguas grises también se recogen en un mini reservorio único y se bombean por una línea separada. Y en todo esto es muy importante cómo se accede a las válvulas, mangueras y conexiones en los tanques. Y el hecho de que el acceso esté justo frente a la puerta de entrada es muy práctico. A menudo estos accesos se hacen en algún lugar de la ducha o cerca del inodoro y moverse allí con mis dimensiones personales es muy incómodo. Aquí todo está en su lugar, es lógico y accesible. Ahora los motores, el fabricante optó por el camino más sensato y sencillo, no reinventar la rueda, sino tomar una solución comprobada. Antes, el estándar para catamaranes de este tamaño era instalar 2 motores de 20 caballos. Bueno, los estándares han aumentado ahora y las embarcaciones también, por cierto, han crecido, así que aquí hay 2 Yanmar de 29 caballos cada uno, equipado con el clásico Saildrive SD25. Y honestamente no me cansaré de repetir, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque todo es simple, accesible, comprensible y económico. En primer lugar, no hay sistemas Common Rail, ni bloques de computadora y inyecciones controladas por algoritmos como si fueran de Marte. Es una inyección mecánica distribuida. Sí, suena como algo muy antiguo, pero es uno de esos casos en los que lo antiguo es confiable. Cada cilindro tiene su propio inyector de combustible que se suministra a través de una bomba de alta presión en línea, y todo funciona mecánicamente, sin maravillas electrónicas. Sí, el consumo es un poco más alto. Sí, la huella ecológica no es la más limpia. Pero honestamente, si compras un catamarán por 350,000, es poco probable que llores por 100 gramos extra de diésel por hora. Además, este motor se puede arrancar con unos alicates, incluso si toda la electrónica falla. Y se puede apagar con la mano. Sin bromas, lo he comprobado. Lo que no me gusta es que, estructuralmente, las hélices están detrás de los timones y no delante de ellos. Y esto también se ha trasladado de la versión antigua. Entiendo que en un catamarán con timones mecánicamente conectados no se puede hacer de otra manera, por eso informo de inmediato a los principiantes. Tendrán que maniobrar en la marina con los motores, no con el timón. Quien no sepa, bueno, aprenderá. No es difícil, solo requiere acostumbrarse. Sobre el mantenimiento y reparación, el Lagoon también me ha impresionado mucho. El motor está ubicado en un compartimento trasero separado y no debajo de la cama, como en algunos horrores de la flota moderna. Cuando haces el mantenimiento, no molestas a nadie, no ensucias la cabina, no respiras diésel en el dormitorio. El acceso, de nuevo, es excelente, todo es visible, se puede alcanzar todo. El compartimento en sí es hermético, e incluso si la membrana se rompe y comienza a inundarse, el agua no subirá por encima del cárter. Esto es simplemente gracias a la flotabilidad de los otros compartimentos que están completamente separados. Además, por si es necesario, se puede quitar el Saildrive directamente en el agua. Esto se hace de manera muy sencilla, simplemente cargas la proa del flotador opuesto y listo. Muy práctico. Ahora, el control. Totalmente mecánico, con cables, sin joysticks electrónicos, conexión pura y honesta con la máquina. Respuesta instantánea, control predecible. Sí, es comprensible que un principiante pueda dar un reverso demasiado brusco, especialmente en pánico, pero eso ya es cuestión de habilidades, y si algo se rompe, tener un cable de repuesto a bordo, uno para el motor izquierdo, uno para el derecho, y listo, ahí tienes la solución. Por cierto, un cable así cuesta, $50 en un día de mercado. De nuevo, las piezas de repuesto están en todas partes. Los servicios, también. Un mecánico puede mantener tranquilamente una flota de 20 catamaranes con esos motores, y eso es importante, especialmente para las compañías de charter. Por supuesto, hay opiniones de que las compañías de charter deberían ser atendidas solo por servicios certificados, pero eso es tema para otro video, me parece. Y lo más importante es el precio. Un motor así en los Estados Unidos cuesta menos de $3,000. Sí, sin impuestos.
sí sin envío, pero aún así es una ganga en comparación con los precios de los motores avanzados con electrónica. Las hélices, por cierto, están bien diseñadas. En el lado izquierdo la hélice izquierda, en el lado derecho la hélice derecha. Es intuitivo y ayuda al maniobrar en reversa, porque compensa el desvío de la popa. He visto barcos donde había dos hélices idénticas. Parece que, probablemente para que el capitán no se relaje, no lo sé. Ahora sobre los timones. Son mecánicos, sin hidráulica, sin desincronización, como por ejemplo en el Nautilus. El timón también está rígidamente conectado a las palas, y las palas están rígidamente conectadas entre sí con un tubo de aluminio. Sí, entiendo. Esto impone algunas limitaciones en el diseño, pero en general no veo problemas. Y si el diseñador ha previsto los canales de antemano, no hay deficiencias en la rigidez del casco, entonces es la construcción más confiable. Me refiero a que si el casco no se tuerce ni se deforma y además tiene retroalimentación, es decir, de las palas al timón. Y esto es algo que todos los navegantes aprecian mucho. No estoy diciendo que la hidráulica sea mala, pero en cuanto a mantenimiento y reparaciones, es mucho más costosa. Además, me he encontrado con defectos en los cilindros, mangueras, en la bomba mecánica y con la torpeza de quienes lo reparaban. Yo mismo fui torpe y no podía entender por qué el aceite hacía espuma y no funcionaba, aunque implementar cualquier capricho de los diseñadores con hidráulica es mucho más fácil. Por lo tanto, seamos honestos. Si yo mismo diseñara un catamarán así para charter, elegiría casi las mismas soluciones. Ahora, las velas. Me encanta cuando todo funciona automáticamente. Y diré de inmediato, aquí no será así. Aunque los diseñadores, por supuesto, hicieron un esfuerzo y sacaron el máximo provecho del barco. De nuevo, todo en favor del tamaño. Creo que en el pliego de condiciones había algo como: hagan que cualquier persona con una sola mano pueda manejar este barco, solo, y un par de notas al pie como: que sea lo más seguro posible y que el barco sea el más rápido de su clase. Al final salió como salió. Viene con una vela mayor clásica que se baja, con una parte superior cuadrada. La superficie es de unos 56 metros cuadrados y un foque automático pequeño, de 22 metros cuadrados. Y opcionalmente se puede comprar un Code 0 de 54 metros cuadrados. Pero aquí inmediatamente nos salimos del primer punto del pliego de condiciones, porque de hecho toda esta máquina realmente no requiere una segunda persona. Con las velas de serie sin este Code 0, todo el aparejo está dirigido a un solo winche y es muy intuitivo. Es decir, ni siquiera hay un segundo winche en el puesto de mando y se puede navegar sin él en absoluto. Ahora hablemos de soluciones específicas para que sea un poco más claro. Entonces el foque será definitivamente automático, eso no se discute. El barco fue diseñado para ser manejado por una sola persona, con la posibilidad de transferir el control al piloto automático. Y dado que es así, su tamaño, debido al tamaño del barco, no puede ser grande. En nuestro caso son 22 metros cuadrados porque es automático. Y para un barco de 10 toneladas, eso es muy poco. Ya pasaron esos tiempos en los que desplegabas el foque y salías volando. Sí, para ser honestos, en los catamaranes nunca hubo tales tiempos. El catamarán siempre navegó bajo la mayor, mucho más estable. Ahora la mayor. Entonces, en una aproximación, la elección es simple: clásico o enrollador en el mástil. Pensaban los fabricantes. Ambas tecnologías están probadas y son confiables. Pero entre los navegantes circulan leyendas sobre una vela atascada. Yo no les prestaría atención, pero sí me fijaría en la máxima superficie bélica con el mínimo mástil. Y aquí, la mayor clásica, especialmente si está recortada en la parte superior, supera con creces a cualquier enrollador. La diferencia no se mide en porcentajes, sino en múltiplos. Y entonces, yo personalmente, como ingeniero, me siento y pienso: bien, el foque automático será como un trapo, 22 metros, el enrollador en el mástil, otro trapo, 30 metros. Entonces, en total, ¿cómo debería navegar este barco? Es necesario, o bien alargar mucho el mástil, añadir crucetas, complicar la estructura, porque el mástil ya mide más de 18 metros, y si lo haces de 20 metros, ya tendrás un exceso de tamaño para muchos puentes y reducirás significativamente la seguridad pasiva. Bueno, o tomamos y renunciamos al enrollador en el mástil y hacemos un diseño clásico. Sí, los rizos son un cableado adicional. Sí, abrir y plegar la vela es un procedimiento. Pero en lo demás, con un piloto automático y una mano, no hay problema. Lo manejaremos. Así que la elección es obvia. Por cierto, para aquellos que realmente necesitan un enrollador, aquí tienen una opción de enrollador en la mayor, por 18,000, lo cual no es tan caro en el costo total del yate. Yo, por supuesto, recomendaría añadir también un winche eléctrico a la base. Entonces la cuestión se resolvería por sí sola, pero no está incluida. Es una opción. En realidad estoy teorizando y hablando en vano aquí. Esta forma de la mayor es prácticamente la tarjeta de presentación de todos los Lagoon 380 y ahora es casi un estándar para todos en esta clase. El único problema era la escota de la botavara que colgaba en la popa. Pero entonces llegaron los chicos de Beneteau y dijeron: tenemos una solución probada durante años, un aparejo triangular con fijación en el hardtop. Nada golpea, todas las cuerdas están a la vista y no se necesitan canales. Y lo más importante, se puede bajar la botavara al máximo y no se moverá incluso con fuerte oleaje, lo que significa que se puede desplegar y guardar la vela de manera muy conveniente. 2 escalones y
Ya estás caminando por el hardtop, trabajando, cerrando, abriendo. Por cierto, nuevamente sobre el hardtop de serie se supone que instalarás paneles solares y para eso hay un lugar especial y un cableado completo con soportes. Y sí, los propios paneles son una opción, pero en el mundo moderno es más bien una elección sin elección. Cuando ya tienes en el hardtop una zona de descanso al frente y una zona para paneles detrás con los pasajes adecuados para trabajar con la vela, eso provoca mariposas en el estómago. Ahora sobre el aparejo, el equipo y otras cuerdas, aquí todo es extremadamente simple y honestamente así debería ser. El perímetro está protegido con acero inoxidable, guardamancebos, barandillas, postes, proa y popa cerradas. Probé aluminio en otros barcos, no me gustó, ligero pero blando, se abolla, dobla, pierde forma por golpes o sobrecarga. El mástil, la botavara, los rodillos, los frenos, todo de fabricantes de primera línea, todo familiar, sin sorpresas, sin soluciones exóticas. Y eso es bueno. Como se dice, si tienes muy mala suerte, puede que te toque un defecto, pero en el 90% de los casos, todo esto sirve a la embarcación toda la vida sin problemas, incluso en uso de charter, créeme. Las cuerdas son consumibles, pero son un verdadero placer. Todos son de colores diferentes. Es un detalle pequeño, pero conveniente y seguro. Si hay novatos o tripulación rotativa, se ve hacia dónde va todo. En segundo lugar, es mejor fijar los rodillos de la escota de la botavara con un lazo suave de dinima. Antes se usaban grilletes metálicos. Sí, en otros fabricantes todavía los tienen así, y con los tirones te rompían el asiento. Pero aquí todo se amortigua, funciona silenciosamente y no transmite el impacto a la estructura. Es un detalle pequeño, agradable e inteligente en ingeniería. Ahora sobre los líquidos. 400 litros de diésel y 300 litros de agua, pero se puede extender hasta 500. Yo tomaría 500. Aunque el bote es pequeño, la gente gasta la misma cantidad de agua. Tener tanques tan grandes impresiona. Entiendo que los diseñadores tuvieron que esforzarse mucho para aumentar la capacidad de carga, de 2 a 3 toneladas. No voy a explicar, creo que ustedes lo entienden todo por sí mismos. En realidad, es un pequeño número imperceptible del que luego dependerá mucho el confort de su vida en el bote. De nuevo, por ejemplo, en el uso de charter, esto no es tan importante. Y para concluir, las cifras que dicen más de lo que parece. Pasemos a las dimensiones principales y los contornos del casco. La longitud del casco es de 11 metros con 38 centímetros. El ancho es de 6 de 65 y el calado es de 1 de 26. Al mismo tiempo, el desplazamiento es de 10 de 2 décimas toneladas. Esto es en la configuración estándar. Pensemos qué significa esto en la práctica y desglosémoslo porque aquí literalmente todo es importante. Entonces, contemos con los dedos. Primero, el costo del amarre en las marinas. Esta es la parte que usualmente se olvida en tierra, pero se recuerda rápido en el agua. Hasta 12 metros es una categoría de precio. Después de 12 es una distinta. Y aquí es donde el Lagoon 38 cae en el punto medio dorado. Máximo de posibilidades en un casco que, según los documentos, todavía está por debajo de los 12 metros. Ahorras en el amarre, los atraques e incluso en algunas tarifas en las marinas europeas. Y la diferencia puede ser notable, especialmente si te quedas un mes en vez de un par de días. Luego, lo segundo es la estabilidad. Un ancho de 6,65 para una longitud de 11,38 es una proporción muy respetable. Esto se refiere a la cuestión del confort y la seguridad. Tienes un buen brazo de estabilidad, gracias al cual el catamarán se mantiene firmemente en el agua y no hace giros bruscos con cada ráfaga. ¿Qué significa esto? Significa que con viento suave es agradable vivir a bordo y con viento fuerte no temes que el barco se comporte como un trampolín acuático. Además, un barco más ancho se balancea menos. Y esto no solo se trata de seguridad, sino también del confort de todos los pasajeros, especialmente de aquellos que no se llevan muy bien con el mareo. Luego, lo tercero es la capacidad de carga. 10 toneladas de desplazamiento y 3 toneladas de carga. ¿Cuánto es eso? Bueno, depende con qué lo compares. Para un barco de hasta 12 metros eso es un montón. Esto significa que se puede vivir a bordo, no solo navegar con lo mínimo, agua, combustible, personas, provisiones, juguetes, aparejos, cajas para cualquier eventualidad. Y aún así, el casco no se hunde hasta las orejas. Es decir, el barco no pierde maniobrabilidad ni velocidad. Eso es importante. Luego, lo cuarto es la navegabilidad y el calado. Bueno, 1,26 m no es ni de lejos 2 metros. Es prácticamente un regalo. Se puede entrar en marinas poco profundas, pasar por bancos de arena, navegar por millas de mares del norte, anclar casi en la misma playa y no tener miedo. Y esto es especialmente valioso si no quieres limitarte exclusivamente a un charter de aguas profundas. Otro punto, el quinto, es la velocidad. Y aquí es donde está el momento más interesante porque, de lado, el catamarán parece un camioncito. Y con tal desplazamiento y flotadores relativamente cortos, ¿qué se puede esperar en cuanto a velocidad?
pero honestamente observé detenidamente la forma del casco y esto es lo que noté. Con una carga mínima, el desplazamiento realmente disminuye y el casco se asienta más alto. En esta posición, los flotadores se ven visualmente más estrechos y todo parece mucho más deportivo. Pero el truco no está solo en eso. En el fondo hay una parte plana horizontal que, a cierta velocidad, comienza a funcionar como en un casco, semidesplazante. En algún lugar encontré el término casco de desplazamiento autoaligerante, y eso no significa que el barco vaya a planear como una lancha a motor, pero en dinámica se eleva ligeramente, se reduce la superficie mojada, y como resultado aumenta la velocidad con menos esfuerzo, así que piensen en ello. Luego lo sexto es la navegación en diferentes condiciones, y si realmente funciona como supongo, entonces en los cursos laterales, tal geometría reduce significativamente el riesgo de inundación del costado a sotavento, y con vientos de popa proporciona un deslizamiento ligero. Digamos que esto añade un +1 a la velocidad, pero un +10 al placer. En el interior, gracias a estos flotadores ampliados y a la cubierta superior plana, el espacio habitable es simplemente enorme para este tamaño, es decir, con todas estas características semideslizantes. Ya no sacrificas la comodidad. En general, formalmente los números son solo números, pero de hecho es un barco realmente bien equilibrado que funciona en diferentes modos, permite vivir y no solo soportar, y ofrece amplias posibilidades de navegación. ¿Puede ser rápido? Bueno, solo la práctica lo demostrará, pero definitivamente hay una posibilidad de que lo logre, y eso es alentador. Ahora hablemos de la navegación y la electrónica. Sin rodeos, solo hechos y algunos de mis comentarios. Esto es lo que viene de serie. Una pantalla plotter de Raymarine instalada directamente en el puesto de control. Un piloto automático hidráulico también de Raymarine. Y una brújula magnética de plástico. También hay un control remoto para el cabrestante del ancla. Y algunas otras cosas menores, pero no son muy importantes. Sí, entiendo que no es un conjunto premium del futuro, pero son dispositivos modernos y confiables que cubren todas las tareas básicas. La pantalla funciona incluso con los dedos mojados, lo cual, como sabes, no es poca cosa en el agua. La interfaz es intuitiva, sin menús arcaicos ni desplazamientos a través de un montón de ventanas. Todo es claro y funciona sin complicaciones. La tecnología está construida sobre el bus SeaTalk NG, que, en esencia, es la versión patentada de NMEA 2000 de Raymarine, y eso significa que ya se pueden conectar sin problemas cualquier sensor o módulo moderno. Bueno, en caso de que de repente quieras actualizar algo, allí, radares, AIS, receptor meteorológico, o por ejemplo, un módulo para el control de velas. Luego, soporte para mapas y rutas. La cartografía está disponible de CMAP y Navionic. Todo se actualiza regularmente. Y lo más importante, todo esto sincroniza con una tableta. En la práctica esto se ve así. Estás sentado en tu sofá, trazas una ruta por la costa croata, luego la sincronizas con el plotter, conectas el track mode y el barco seguirá la ruta por sí solo sin intervención. El piloto automático tendrá en cuenta la deriva, el desvío y la corriente. Bueno, todo lo necesario para no terminar en las costas de Argelia. Aunque con las velas todo es un poco más complicado, pero con una configuración adecuada y experiencia se pueden ajustar los giros automáticos. No es un cohete, por supuesto, pero funciona. Ahora lo que no hay, de nuevo el radar, el AIS, pero se puede conectar todo esto sin problemas. Si se añade Starlink, se obtiene un sistema casi autónomo, capaz de ver y evitar colisiones con otros barcos. En el mundo moderno, creo que pronto, estas maniobras serán controladas por inteligencia artificial y el barco se comunicará con otros similares directamente, sin la intervención del capitán. Por ahora, aprendemos, mantenemos el timón y miramos adelante. Ahora sobre la electricidad a bordo. En cuanto a la configuración, todo es bastante transparente y honesto. El panel de control es digital, con fusibles automáticos. Entendido, ¿verdad? No es necesario andar hurgando con fusibles, toda esa porquería del siglo pasado. Hay una red de 12 voltios y otra de 220 voltios con salida a tierra y enchufes en el salón. Las baterías de arranque en motores, 2 de 110 amperios hora y de servicio 2 de 140 amperios hora, AGM, y muy confiables, no son de ácido. La carga es un Crystec normal de 40 amperios. En mi opinión, es un bloque de potencia digno que eleva rápidamente el nivel. Y si estás conectado a la alimentación de tierra o al generador, no tendrás que esperar mucho para cargar las baterías. Hay un detalle, el inversor no está incluido en la base, y ni siquiera hay preparación para su instalación. Si quieres, instálalo, pero prepárate para tirar cables y hacer toda la instalación desde cero. Esto es, como mínimo, incómodo, ya que a bordo ya hay 220 voltios desde la costa. Sería más lógico incluir al menos un cableado pasivo y un interruptor automático básico, para poder cambiar el inversor a la alimentación de tierra. Tampoco hay paneles solares, pero como ya mencioné, en la base hay preparación para ellos y se pueden comprar como opción. Por cierto, caminé sobre lo que ofrecen. Literalmente lo pisé con los pies, y las sensaciones son contradictorias. El panel es acanalado y no resbaladizo, parece que está excelente, pero limpiarlos del polvo y la sal en mar abierto es una tarea complicada.
Si alguien tiene ideas, comenten. La energía es suficiente para vivir en la marina o un charter semanal. Si deseas vivir autónomamente, debes ampliar el banco de servicio. Hay espacio para ello, por supuesto. Se puede conectar, pero si es necesario o no, es sobre hábitos. Alguien vive con una sola bombilla, otros tienen 2 refrigeradores, un congelador, una cafetera y una olla multifunción. Lo principal es entender tu propio escenario. Ahora sobre la calidad de construcción. La electrónica en sí misma es confiable, especialmente Raymarine, pero cómo está montada, eso ya es otra cuestión. Y aquí todo depende de la calidad del trabajo en el astillero. El bus CTOC NG es realmente estable. Lo atornillas y listo. Pero los demás contactos, terminales, conectores pueden estar ensamblados tanto de manera excelente como de cualquier manera. Depende del personal, del reglamento y por supuesto del país donde se ensambla. Aquí es donde surge la incómoda pregunta: ¿dónde exactamente ensamblaron tu barco? En las fábricas europeas hay control de calidad, hojas de proceso, una cultura de calidad larga. Pero si el ensamblaje se traslada a África, la alta rotación de personal, la baja calificación y el débil control pueden afectar. No es prejuicio, es experiencia. Espero que todos entiendan que la electrónica y la electricidad no son solo extras y bonificaciones, sino la base de la seguridad, la autonomía. Y aquí Lagoon ha abordado esto de manera racional. En la base incluyeron lo necesario para salir al mar, planificar la ruta y no perderse. Dejaron espacio y compatibilidad para actualizaciones, y si no quieres más, no es necesario. Crearon un sistema simple y comprensible que se puede mantener y mejorar por uno mismo, sin necesidad de llamar a especialistas por sumas de dinero desconocidas. Y seré honesto, yo, por supuesto, añadiría un par de baterías, inversores, tal vez incluso un panel solar, pero el conjunto básico ya no es vergonzoso, y no es un cascarón vacío, como el de algunos competidores, sino una herramienta de trabajo bastante funcional para aquellos que quieren, digamos, no sufrir, sino ya salir al mar. En realidad, puede parecer que estoy realmente emocionado por Laguna. Tranquilo, olvídalo, honestamente me da igual qué marca sea. Y no soy ningún fanático de Laguna. Simplemente en este modelo realmente me gustó la combinación de soluciones. Sin excesos, sin ostentación, simplemente de manera inteligente, confiable, al grano. Todo se ha ajustado a dimensiones mínimas sin perder comodidad. Y eso, créeme, no se encuentra tan a menudo en los modelos más básicos. Al mismo tiempo, afirmo con confianza, no tienen ningún avance en la industria. Al contrario, están rezagados y alcanzan con sus últimas fuerzas. El mercado está lleno de análogos, la nicho está bastante ocupada. En resumen, no es una revolución, es un desarrollo lógico de un modelo exitoso. Lástima que sea tan tarde, por supuesto. Ahora un punto importante, el precio. En la base, ahora comienza desde 340.000 euros, y eso sin IVA, sin opciones, solo el barco en el agua. Alguien dirá, caro. Y ahora veamos en retrospectiva cuánto costaban sus predecesores. Bueno, es decir, los mismos 38. Pero vamos a ver esto, por cuál era el precio real y cuál fue la inflación. Porque eso es muy importante. Simplemente no se puede mirar en absoluto. Entonces, ahora estamos en el año 2025, 340.000. Esos son 340.000 a día de hoy. Año 2019, 350.000 de base, pero con ajuste por inflación, eso ya son 405.000, casi 406. Voy a redondear a 1.000. Luego año 2013, 280.000, y esos son 370. Y 6.000. Año 2000, 230.000, y esos son 426.000, es decir, prácticamente al inicio de su existencia. El barco era más caro que ahora, por 100.000. Y entienden, ¿verdad? El nuevo modelo es objetivamente mejor, más barato, si se considera la inflación. Así que el barco se ha vuelto mucho más tecnológico, cómodo, seguro. Y esto, honestamente, es un caso muy raro en el mercado en general, cuando el mercado ofrece más por menos dinero. Así que piensen en ello, y yo hablaré sobre la rentabilidad. Es decir, les contaré por qué este modelo fue querido y por qué fue una compra comprensible y justificada. Entonces, la rentabilidad ya depende exclusivamente de cómo específicamente la vayas a utilizar. Pero en cualquier caso, con un enfoque comercial, el plazo real de rentabilidad es de aproximadamente 4 a 5 años. Y para un barco, con este nivel de confort y una marca reconocida, es un resultado muy bueno. Aquí tienes 2 opciones de modelos de monetización simples. Primera opción, catamarán bajo la gestión de una empresa de charter, con una ocupación media de unas 26 semanas al año. Precio medio, de 4 a 5.000 euros por semana. Ingresos brutos, hasta 130.000 euros al año. Menos la comisión, el mantenimiento, la amortización, quedan unos 60 a 80.000 euros netos. La rentabilidad, ¿entiendes, verdad? 4 años y medio, 5 años. Segunda opción,
Tú mismo eres el capitán y vendes plazas en los tours. Vendes por camarotes, por ejemplo. En temporada 800 euros por persona a la semana. Fuera de temporada 500. A bordo hay 8 pasajeros. 4 camarotes para 2 personas cada uno. La temporada dura 16 semanas. Fuera de temporada son 10 semanas. Esto lo tomo como mínimo, porque en realidad en su propio barco trabajan también en invierno. Ingresos brutos. Bueno, vamos a calcular. En total, aproximadamente 132.000 euros al año. El retorno de la inversión es de 3 años. Sí, está claro que tendrás que trabajar allí, estar a bordo, mantener el barco, pero en términos financieros es muy eficiente, especialmente si vives a bordo y minimizas todos los gastos. Entendemos para qué fue todo este espectáculo, ¿verdad? El Lagoon 38, moderno, del año 25, no es una revolución, pero es un catamarán muy bueno, honesto y bien pensado, con un equipamiento normal, buena ingeniería, un precio razonable y un modelo de operación bastante comprensible, ya sea para uso personal o alquiler comercial. Y por último, un punto importante, especialmente para aquellos que ahora están sentados pensando, ¿y si realmente me compro un catamarán? Pues bien, cualquiera de los nuevos Lagoon, incluida la misma modelo 38, de la que acabamos de hablar en detalle, se puede comprar a través de mí. Vaya, todos se preguntaron por qué me estaba extendiendo tanto, pero no es por eso. No será simplemente una venta, aquí tienes la factura, y luego tipo, arréglatelas tú mismo, ve al concesionario. No, será un acompañamiento completo desde la primera pregunta, hasta la primera salida al mar. Ayudaré completamente, seleccionando el modelo adecuado según tus necesidades, ya sea para charter, para la familia, o para dar la vuelta al mundo. También ayudaré a entender las diferencias reales en el equipamiento y a no pagar de más por lo que no necesitas. Organizaré un viaje al astillero para que puedas tocar, examinar, caminar por el barco y hacer cualquier pregunta sobre la construcción. Y lo más importante, te aconsejaré dónde y cómo es mejor poner el barco en charter si quieres que empiece a trabajar y a ser rentable. Tengo operadores de charter de confianza, con esquemas honestos y casos reales con cifras. En resumen, todo es transparente, sin presión, sin niebla de marketing, sin explicaciones extrañas. Simplemente, una conversación normal y humana sobre una compra real. Así que si estás pensando y no sabes por dónde empezar, escríbeme, te ayudaré. Y si simplemente te resultó interesante, dale like, suscríbete y asegúrate de compartir este video con alguien que ha estado soñando con la vida bajo las velas. Nos vemos.